¿No? No, la que lo mismo es. Si quieren partimos ya, Coté, Silvia, partimos. Ya. ¿Estamos listos? Que me confirmen nomás del... Ok. Coté, Silvia, partimos. Gabriel, partimos. Sí, yo creo que sí deberíamos partir, Ya, en honor a listo. los que entraron a la hora. Súper bien. Bueno, les damos la más cordial bienvenida al equipo del Servicio de Impuestos Internos, Margarita, y su colega, que lo presentó recién, César Sosa y Margarita don Villarroel. César Sosa y Margarita Villarroel. Les agradecemos enormemente que podamos tener este espacio justamente, y hoy día invitamos a los usuarios no formalizados del programa Emprendamos Ferias, Margarita, ¿ya? Son todos con emprendimientos que están funcionando, hay de todas las comunas de la región, ¿ya? Tienen distintos rubros, como yo le comentaba a usted previamente, hay artesanos del rubro gastronómico, del rubro del corte y confección, hay prestadores de servicios, masaje, uña, hay una variedad de rubros de nuestros emprendedores, pero lo que nosotros queremos justamente es que ellos cuenten con la información justamente respecto del proceso de formalización, ¿ya? Derribar algunos mitos, justamente a veces hay como muchos mitos de la formalización y miedos que tienen las personas. Entonces nosotros como organismo público queremos promover la formalización como una forma justamente de crecer y consolidar los negocios y todas las posibilidades también y oportunidades que la formalización conlleva. Así que la idea es que Margarita con César puedan exponer. Y finalmente, lo más importante, chiquillos, que pueden ir anotando sus preguntas ya para que al final puedan realizar todas las preguntas más específicas y dudas que ustedes tengan. Así que dejo con ustedes a Margarita y a César, agradeciendo, por supuesto, su buena disposición. Muchas gracias. Igual nosotros agradecemos la colaboración de ustedes para poder llevar adelante estos eventos, ¿no es cierto?, que son de todo nuestro interés, y saludar muy cordialmente a todos los asistentes, agradecer estos minutitos de espera, y también invitarlos a que nos hagan sus consultas, ¿verdad?, al final de la presentación, para los fines de aclarar cuáles sean las dudas principales que les hayan quedado. Contentos de poder mantener este diálogo más cercano con ustedes como contribuyentes. Nosotros somos servidores públicos, ¿cierto? Estamos en una constante dinámica con los contribuyentes, con los ciudadanos, y nuestro ánimo es servirlos de la mejor manera posible. Así que, sin más, ¿no es cierto?, presento a mi colega César Sosa, que también nos va a acompañar esta mañana, ¿no es cierto? Él trabajamos los dos en el mismo grupo de trabajo del área de atención directa al contribuyente en el departamento de asistencia. Pero la diferencia es que yo llevo 3 años en trabajo remoto y él está siempre en la presencialidad, por lo tanto está bastante más familiarizado con algunos tips y situaciones que se van dando en la dinámica diaria, cotidiana con los usuarios. Así que va a ser de mucha utilidad, ¿no es cierto?, en el momento también de que podamos responder sus consultas. César. Sí, como contábamos, estamos muy contentos de poder, ¿cierto?, tratar de resolver la mayor duda que se les presenten. No sé si vamos a dejar las consultas para el final de la presentación, y ahí vamos a compartir nosotros nuestra experiencia, nosotros y nuestro conocimiento en relación a la formalización e inicio de actividades. Perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar en honor al tiempo, ¿verdad? Tenemos ahí proyectado formalización y inicio de actividades, ¿verdad?, que es el tema que nos convoca. Démonos un segundito que ahí estamos. Entonces, antes de introducirnos en el tema, vayamos a conocer qué entendemos por formalización, ¿cierto? El objetivo, ¿no es cierto?, comprender la formalización tanto como el proceso de inicio de actividades. Entonces, la formalización involucra, por un lado, la comprensión de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, porque formalizarse
si no lo asociamos a ningún otro concepto, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de algo formal, ¿no es cierto? Inclusive, por ejemplo, vamos a ir a una reunión y dicen vestimenta formal. Nosotros ya entendemos que es un poquito más, como quien dice, la palabra cuando uno se prepara, ¿cómo se dice? Más producido, un poquito más ordenadito, ¿no es cierto? Más ordenado, parece que fuera la palabra que nos lleva, formalización, ¿no es cierto? Obligaciones tributarias. ¿Existen obligaciones para los contribuyentes? Claro, ¿no es cierto? Que son la contrapartida de los derechos que también están establecidos en el Código Tributario, ¿no es cierto? Y están consagrados también los derechos, ¿no es cierto?, en la Constitución Política de la República. Entonces, ese es el propósito, que nos adentremos en esas materias para que ustedes puedan conocer previamente, ¿cierto?, el marco regulatorio de lo que va a ser su emprendimiento, su negocio, una vez que usted ya cumpla con esta tarea, digamos, esta obligación de formalizarse. Y el proceso de inicio de actividades, ¿no es cierto?, es el acto preciso en el cual se declara la voluntad, ¿no es cierto?, de realizar una actividad grabada con impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros somos el servicio, ¿no es cierto?, que canaliza esta decisión del contribuyente y lo acompañamos en todo el proceso que nosotros denominamos el ciclo de vida del contribuyente. Entonces, cuando usted toma la determinación de iniciar su actividad legalmente, ¿no es cierto?, estas actividades que le van a generar sus rentas, que van a ser grabadas con impuestos, entonces ahí entramos en una interacción permanente, servicio de impuestos internos y contribuyente, como se denomina, ¿no es cierto?, a quién paga, a quién, digamos, le afectan los impuestos y quién paga los impuestos, ¿ya? Emprender, ¿cierto?, para entender este concepto de emprendimiento, ¿cierto?, necesita también, de algún modo, ir más allá de lo meramente comercial, de lo meramente económico, ¿ya? Es más amplio, dice empezar o hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Y como ejemplo, el propio diccionario menciona emprender un negocio. Ahora, a nosotros nos parece que el tema de un emprendimiento, mirado desde el punto de vista económico, de un negocio, una idea de negocio, involucra todos los aspectos que están ahí vertidos. Tanto exige esfuerzo y trabajo, obviamente, lo exige, ¿verdad? Exige acomodar, ¿no es cierto?, nuestras competencias, desarrollar otras para poder realizar todas las acciones que requiere cada día, ¿no es cierto?, ir levantando este negocio, ir haciéndolo sostenible en el tiempo, ¿no es cierto?, y como dice abajito ahí, hacerlo sustentable, hacerlo crecer y proyectarlo al futuro, ¿ya? Por un lado. Pero por otro lado, no tiene cierta importancia o envergadura, tiene una gran importancia y es de gran envergadura, porque esto es lo que nosotros buscamos como una alternativa al tema del sostén, ¿no es cierto?, de nuestras necesidades personales y familiares, ¿cierto? Seamos independientes. Estamos poniendo en explotación un capital de trabajo que hemos acumulado, que hemos ahorrado, ¿no es cierto?, con ese fin, y ahora nosotros estamos dándole comienzo, le damos el vamos a esta explotación. Entonces hemos ido por otra vía. A lo mejor tenemos igual un trabajo paralelo, pero estamos haciendo una incursión en este ámbito, ¿no es cierto?, en el cual estamos poniendo todas nuestras fichas, ¿verdad? Estamos cifrando esperanzas para poder allegar más recursos al presupuesto personal o familiar. Entonces, desde ese punto de vista entendemos este concepto de emprendimiento, y por lo tanto el emprendedor es la persona que decide llevar adelante a cabo esta idea de negocio, ¿cierto?, propio, ¿ya? No, él es su propio jefe, ¿no es cierto?, que lo que no quiere decir que no tenga que responder a esa calidad de esa dualidad que hay, tanto de ser el jefe, pero como ser también el que hace las cosas, que las cosas pasen dentro del negocio, ¿cierto? Y las cosas buenas, las proyecciones que se vayan, digamos, dando pasos para avanzar en torno a esa mirada de futuro que se tiene de su negocio.
Esto, ¿no es cierto?, puede ser para producir, para importar, para exportar, idealmente, ¿cierto? Hoy día se pueden hacer asociaciones entre micro o pequeños emprendedores para poder también llevar nuestros productos al extranjero para prestar algún tipo de servicio. Entonces, ¿qué pasa con estos emprendedores? Se sienten un poco, digamos, a lo mejor inquietos porque no tienen los elementos, algunos puede que sí los tengan, ¿cierto? Pero hay que de algún modo masificar esto, ¿no es cierto? Necesitan conocer qué se debe hacer para que su empresa o negocio funcione conforme a la ley, cuente con la autorización y formalidades para ejercerlo, y pueda acceder también a los apoyos necesarios, ¿no es cierto?, que existen muchos, ¿verdad? Cercotec, FOSI, una serie de entidades, ¿no es cierto?, que están, Corfo, que están apoyando ¿cómo es el concepto? Están apoyando el fomento, o sea, están participando del fomento productivo, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué es formalizarse? Es un conjunto de trámites y procedimientos necesarios para que una iniciativa de emprendimiento se constituya como una entidad propia, ¿cierto? Y cumpla con las normativas y regulaciones de carácter laboral, sanitaria, municipales y tributarias, entre otros que les resulten aplicables. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, la formalización comienza con el inicio de actividades, ¿no es cierto? Ahí tenemos un dedito para arriba, tenemos el icono de las obligaciones tributarias que las vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ahora, hemos escuchado que se formalice, dice, legalmente, que cumpla requisitos, ¿no es cierto?, que son requeridos para su funcionamiento. O sea, estamos viendo que existe una ley que lo obliga. La ley, ¿no es cierto?, es el Código Tributario, el artículo, el 68, ¿no es cierto?, que dice que cuando una persona está en condiciones de ejercer una actividad susceptible de ser grabada con impuestos, entonces tiene que hacer un inicio de actividad. Ahora, voy a derribar algunos mitos, ¿no es cierto? No sé si ustedes comparten estos, tienen otros, ¿ya? ¿Para qué formalizar? Creo que de algún modo ya lo hemos ido, que entendemos por la formalización, ¿ya? Para cumplir, ¿no es cierto?, con un deber legal, ¿verdad? Ahora, también hemos dicho que existen beneficios, ¿no es cierto?, a los cuales puede acceder una persona que, teniendo un emprendimiento, se formaliza, hace su inicio de actividades, ¿verdad? También surgen dudas. ¿Cuánto deberé pagar por concepto de impuestos? Ahí tenemos que decirle que la carga tributaria no es arbitraria. La carga tributaria va en relación con los ingresos que genera un contribuyente, ¿ya? Por lo tanto, a todos se les aplica la misma tasa de los impuestos, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, que es el IVA, cuando sus operaciones son afectas a este impuesto, y en eso, dentro de esa están todas las ventas que se realizan en el interior del país, ¿cierto? Y la mayoría de los servicios, salvo algunas exenciones que todavía permanecen, ¿ya? Y en cuanto al impuesto a la renta propiamente tal, que es lo que se persigue con un negocio, ¿no es cierto?, la generación de un mayor patrimonio, de una utilidad, de una ganancia, ¿verdad? Está el impuesto a la renta, que es el impuesto de primera categoría, y que también tiene una tasa que, de acuerdo al régimen tributario que elija el contribuyente, se aplica, ¿no es cierto?, un 25% para los ProPymes generales y un 27% para el régimen semi-integrado. Y hay un tercer régimen tributario, que son la transparencia tributaria, que ellos no pagan este impuesto, ¿ya? Eso como un contexto más bien generalizado. ¿Cuál será el costo de las patentes y permisos, verdad? Depende mucho de los giros, de las actividades económicas, y es un tema que lo maneja exclusivamente la municipalidad que corresponde a la comuna donde está emplazado su negocio, ¿ya? ¿Será necesario contratar a un contador? ¿Qué te parece, César? Hoy día el servicio nos abre las puertas, ¿no es cierto? Nos ayuda a encontrar respuestas a nuestras inquietudes a través de la página. Quizás hoy día ya podemos pensar que no siempre requerimos de un contador. Hoy día nosotros nos podemos familiarizar con los impuestos, hay cursos, hay que mostrar inquietud frente a eso.
no siempre uno va a encontrar el apoyo para solucionar su impuesto a través de un contador. Exacto, y nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, asistencia presencial, ¿no es cierto?, tratamos de habilitar al contribuyente para que conozca sus obligaciones y pueda, con la ayuda que está, como muy bien lo plantea César, en nuestra página, ¿cierto?, y con estas actividades que también realizamos, puedan aproximarse a la temática de los impuestos. Pero sí hay que hacer una salvedad. Cuando estamos hablando de impuesto a la renta, nosotros necesitamos tener un conocimiento de la normativa tributaria que compete a esa materia, ¿ya? ¿Y quién es el experto? Es el contador, porque tiene que elegir un régimen tributario. Y ahí entra un tema súper sensible que nosotros como Servicio de Impuestos Internos, como funcionarios, tenemos prohibido asesorar a los contribuyentes. No podemos prestarle una asesoría para la toma de decisiones, no podemos. Nosotros lo que podemos hacer es, o debemos, mostrar la normativa, ¿no es cierto?, digamos, ayudarle a digerirla para su conocimiento, pero quien tiene que ayudarlo a la toma de decisiones, qué régimen tributario voy a tomar, y una serie de otras decisiones. El tema del emprendimiento de un negocio está lleno de instancias de decisión. Siempre el empresario tiene que estar tomando decisiones, y esto no es distinto en el ámbito tributario, ¿cierto? También el contador puede ayudar en la parte laboral, ¿no es cierto? Pero como muy bien decía mi colega, en la medida de que yo mantenga esas potencialidades, yo tenga esas competencias, las conozca, mejor. Y es bueno la sugerencia que él le hizo, o sea, hay que mostrar, ¿no es cierto?, un interés, ¿no es cierto?, una inquietud con respecto a este conocimiento, porque nos va a hacer sentirse más seguro, ¿verdad? Sobre un terreno más firme, ¿no es cierto?, que van a estar pisando. No sé si hay alguna otra consulta que tú puedas transmitirnos, Jacqueline, que hayan ustedes recabado de parte de los contribuyentes. No sé si alguien tiene alguna consulta específica de lo que hemos avanzado hasta el momento. Si no, dejar las consultas para el final, Margarita, quizás si alguien... No, es que mi tema era, como tenemos aquí esta conversación, era cuando tú decías que desbaratar algunos mitos. Entonces, no sé si acaso nosotros claro. logramos con esto, mira, o hay otros, eso. Claro, yo creo que sí. Yo creo que el mito es que como que el miedo como a la multa, qué pasa cuando justamente tengo que contratar un contador o no, el costo versus beneficio un poco respecto de la formalización independiente, de que es una obligación, ¿cierto? El tema de que igual trae beneficios, que se puede acceder a un montón de oportunidades, o sea, hay que sopesar un poco el tema también de los beneficios. Incluso hay beneficios de bono para la contratación, por ejemplo, de recursos humanos. Entonces yo creo que no pensar solamente que es como un costo, sino también el tema de las oportunidades que trae formalizarse. Ok, eso es muy importante, ¿cierto? Y reforzando aquello, en realidad nosotros sabemos que las personas parten con su negocio antes de hacer el inicio de actividades, ¿ya? No es algo que sea desconocido para nosotros como funcionarios. Cuando nosotros vamos a dar una charla, nunca vamos con la intención de hacer de una acción coercitiva para obligar a las personas a que tomen sus decisiones. Les mostramos lo que deben hacer, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, les mostramos todas estas situaciones que son accesorias a formalizarse, como los beneficios, las oportunidades. ¿Qué oportunidades, por ejemplo? Hacer cadenas de negocio con otros empresarios, mantenerse, ¿no es cierto?, en una línea para proveer de sus servicios o de sus productos, porque ustedes están, ¿no es cierto?, aparte de tener un buen producto, aparte de mostrar una responsabilidad empresarial, también ustedes son cumplidores de las normativas, entonces están en condiciones de poder entregar documentos tributarios válidos, de tener una interacción en igualdad de condiciones con otros empresarios y también de generar garantías para sus trabajadores, ¿cierto? Si yo no estoy formalizado, mi trabajador está indefenso ante cualquier situación que le pueda afectar en el ámbito laboral. Entonces tiene una contrapartida que es muy significativa, que va más allá del simple análisis de costo-beneficio. ¿Ya? Exactamente, la confiabilidad, ¿no es cierto? Tanto, digamos, respecto de sí misma como con quienes interactúa. Eso también es muy importante y sobre todo abre la posibilidad también de acceder a los beneficios que también anunciaba Jacqueline. Pero, ¿no es cierto?, una manera de responder
o de resumir todo esto, es este concepto que dice un emprendimiento es informal cuando no ha cumplido con el procedimiento para regularizar su operación. O sea, si yo no he hecho todavía el inicio, tengo un emprendimiento, es real, estoy generando recursos, pero no he cumplido con el procedimiento para regularizar la operación del mismo ante los organismos pertinentes, municipalidades, servicios de salud, el SAC, todos los organismos que intervienen de acuerdo al giro del negocio, para regularizar estas operaciones, ¿no es cierto?, conforme a las exigencias y formalidades establecidas por la ley. O sea, no es algo voluntario, no es optativo, existe una norma legal que lo exige. Las leyes, ¿no es cierto?, se definen y dicen que manda, prohíbe o permite. En este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de una obligación, de un mandato legal, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, las formalidades que, digamos, que establece la ley se llevan a cabo fundamentalmente con la interacción con el servicio de impuestos internos, ¿ya? Ahora, todo esto relacionado con el giro del contribuyente. Entonces, por eso es que ahí tenemos un abanico de alto para que lo pensemos, para que lo invitamos a reflexionar con respecto a esta situación. Ahora, este proceso de formalización, ¿no es cierto?, implica definir si va a ser una persona natural o una persona jurídica, si opto por una persona jurídica, que puede ser, por ejemplo, una IRL, una SPA con un solo accionista, entonces perfectamente puede ser, y ahí se considera como persona jurídica. Cuando yo determino asociarme con una o más personas, hablamos de una sociedad. Y cuando tomo esa decisión, debo seguir el paso siguiente, que es crear o constituir legalmente esta persona jurídica o esta sociedad. Si yo hago la sociedad a través de tu empresa en undía.cl, no necesito más formalidades que completar el estatuto, firmarlo a través de una firma avanzada o también optando por hacer la firma de los socios ante el notario, ¿verdad? Para manifestar nuestra voluntad de llevar adelante el estatuto que hemos definido en conjunto. Y cuando lo hago a través de notaría por escritura pública, en ese caso hay que hacer dos solemnidades que son inscribir la escritura en el registro de comercio y publicarla, un extracto de ella, ¿no es cierto?, en el diario oficial, que hoy día es electrónico. Paso siguiente, obtener su RUT cuando es una persona jurídica, que esto ocurre cuando se hace por escritura pública, porque cuando se hace por tu empresa en undía.cl, el RUT se otorga en forma instantánea, en forma coetánea con el momento de la validación del estatuto. Y el paso siguiente, declarar el inicio de actividades, ¿no es cierto? Y ambas cosas, ¿no es cierto?, se hacen a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente, ¿no es cierto?, vienen otras tramitaciones, obtener los permisos necesarios, patentes, permisos provisorios para operar en el rubro escogido, y otras tramitaciones, ¿no es cierto?, de orden financiero, ¿no es cierto?, económico, jurídico, tal vez para cumplir requisitos de acuerdo a la actividad que van a desarrollar. Los beneficios que hemos estado refiriéndonos, ¿no es cierto?, son aquellas, digamos, externalidades positivas que se generan a partir de la formalización, ¿cierto? Que no significa solo el cumplimiento de las obligaciones, que de suyo son como un peso, ¿no es cierto?, que cae sobre nosotros, que sean tanto de carácter tributario o de otras normas legales, sino también, ¿no es cierto?, una contrapartida beneficiosa, una contrapartida, ¿no es cierto?, que podemos acceder a crédito, ¿no es cierto?, digamos, tanto de la banca privada como también, ¿no es cierto?, créditos que puede, digamos, respaldar de algún modo Corfo a aquellos contribuyentes que hacen este emprendimiento como una microempresa familiar, por ejemplo. Ser beneficiarios de programas de promoción y fomento, como aquellos que elaboran FOSIS, Cercotec, Corfo, otras entidades. El Banco Estado también entiendo que tiene un programa de, no sé si el de Capital Semilla, no lo tengo muy claro, acceder a programas de formación y certificación CENSE, también a toda el apoyo las capacitaciones que les hacen estos mismos organismos, FOSIS, Cercotec, ¿no es cierto?, a través de las entidades o organizaciones intermediarias o ejecutoras de estos programas, ¿verdad? Y ser beneficiarios de ayudas, subsidios, créditos dirigidos a empresas pyme que se establecen en forma general, ¿no es cierto?, tanto, ¿no es cierto?, como calificar para obtener beneficios tributarios
tanto créditos que están establecidos en contra de los impuestos que deben pagar para poder disminuir esos montos de impuestos, y también, ¿no es cierto?, estas situaciones de carácter especial, como la que citaba Jacqueline, que es, ¿no es cierto?, un apoyo para la contratación de nuevos trabajadores, ¿verdad? También el tema ahora del alza, ¿no es cierto?, del sueldo, del ingreso mínimo, ya, que se está, ¿no es cierto?, viendo la posibilidad de mantener esta ayuda que se estaba dando ya desde el año pasado a los empresarios, para ayudarle a pagar este mayor valor que se va a agregar al ingreso mínimo para los trabajadores. ¿No es cierto? Abre las puertas del sector industrial, como habíamos dicho, a través de estas alianzas, ¿no es cierto?, colaborativas, empresariales, ¿no es cierto?, y también al ámbito financiero en la medida que vamos haciendo más sólida nuestra situación, ¿verdad? Sí. Es importante esta lámina porque, por ejemplo, el primer punto, ¿no es cierto?, donde dice obtener crédito. Para obtener un crédito hipotecario, hoy día, ¿qué nos van a pedir? Los formularios 29. Si yo no estoy formalizado, ¿verdad?, no voy a poder optar a acreditar los ingresos ni postular a estos beneficios. Es muy importante esta lámina porque nos responde un poco a la lámina anterior que nos decía ¿para qué formalizarse? A esta podríamos decir ¿para qué sí formalizarse? ¿No es cierto? Porque esta respuesta a la importancia que tiene esto de la formalización. Así es, gracias. Bien, entonces, como hablamos de las obligaciones tributarias, aquí vamos a tener una introducción a este tema, ¿no es cierto? Están establecidas, habíamos dicho, en la norma legal que nos rige como servicio, ¿cierto?, y como contribuyente, que es el Código Tributario. La Ley de Impuesto a la Renta, otra ley distinta, y la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, que las ponemos como un marco regulatorio básico, amplio, pero hay otras leyes de carácter específico que van a afectar en la medida que los giros que realicemos tengan que ver con ella y ahí estén sus regulaciones, ¿ya? Todas las normas que están establecidas en estas leyes son, entre comillas, bajadas, ¿no es cierto?, son llevadas a un análisis previo por parte del director, ¿no es cierto?, que son las instrucciones que emanan del servicio a través de circulares, ¿verdad? Y también a través de resoluciones cuando el servicio tiene que, de algún modo, operativizar estas obligaciones, ¿no es cierto? Crear registros, hacer, digamos, formularios, hacer, por ejemplo, las declaraciones juradas que tienen que presentar los contribuyentes para la operación renta, ¿no es cierto? El servicio tiene que hacer una declaración jurada para cada necesidad de información que tiene para poder proponer la declaración del contribuyente, ¿verdad? Y eso lo hace a través de esas regulaciones, ¿no es cierto?, y a través de resoluciones. El servicio emite una resolución basada en las normativas que lo respaldan, ¿cierto? Hace ver cuál es la necesidad de esta información, para qué sirve, con qué fin se requiere, y después ordena cumplir con esa obligación y crea una declaración jurada, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, estas obligaciones nosotros las tenemos clasificadas en 4, que son registrar, informar, declarar y pagar. Y ahí tenemos ese esquema, ¿no es cierto?, que nos permite visualizar en forma más directa, ¿no es cierto?, inmediata, el contexto de estas obligaciones, ¿cierto? Registrar, estamos hablando de una de ellas, la más importante, ¿no es cierto?, realizar el inicio de actividades para formalizar sus operaciones. Registrar la información de nuevos socios, accionistas, aumentos de capital de la sociedad en la cual participo. Realizar el término de giro, ¿no es cierto?, al término de la vida del negocio, cuando corresponda, ¿no es cierto? No siempre es el deseo del contribuyente, a veces surgen otras situaciones, o definitivamente uno dice ya, se acabó, digamos, el tiempo en que yo me exigía más, ya estoy bien cimentado económicamente, no sigo, o cualquier otra circunstancia, una enfermedad, cualquier imprevisto que pueda afectar nuestra voluntad de seguir ejerciendo la actividad económica. Obligación de informar, ¿cierto?, asociada a la correcta y oportuna entrega de información a la administración tributaria. Avisos de cambio de domicilio, avisos de cambio de giro, actualizar la información del contribuyente básica, ¿no es cierto?, que está, como ya mencionamos, con el domicilio,
con sus correos electrónicos, con sus teléfonos, para poder tener una conexión, un contacto, un relacionamiento permanente y fluido con ustedes cuando sea necesario, ya sea por instancia de o alguna petición, de algún acto que ustedes hayan hecho voluntario, o ya sea porque el servicio tiene que comunicarse con usted porque está detectando, ¿no es cierto?, que hay incumplimiento y hay un sistema, ¿no es cierto?, una matriz de riesgo establecida para los contribuyentes, el cual nos lleva a tener una forma de tratamiento diferenciado para cada uno, y nosotros ahí hacemos uso de mensajes emergentes y de una comunicación bastante activa, ¿verdad, César?, con ellos a través de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, de videoconferencias. Entonces necesitamos tener esa información actualizada, es de suma importancia, ¿ya? Como entregar también la información a través de las declaraciones juradas. Yo puse, por ejemplo, porque las personas que emiten boletas de honorario deben saber que sus empleadores emiten la declaración jurada 1879 informando cuál es el monto de la retención de honorarios que hicieron a cada trabajador, por ejemplo. La obligación de declarar. ¿Cuándo yo estoy obligado a declarar, no es cierto? Bueno, cuando llega el momento en que yo tengo que hacer un resumen de mi operación. Esto se hace tanto en forma mensual como, ¿no es cierto?, un resumen anual, ¿verdad? Las mensuales se hacen a través del formulario 29, ¿verdad? Y las anuales a través del formulario 22. ¿No es cierto? En la declaración mensual se declara principalmente el movimiento del impuesto al valor agregado, impuesto a los combustibles, impuesto a los espectáculos públicos, impuesto a la venta de cigarrillos. Hay un resumen, ¿no es cierto?, amplio de todas las actividades generadoras de ingresos, ¿verdad? Y se hace la determinación de si hay deber de pagar o se queda con un saldo a favor del contribuyente. En cualquiera de las dos instancias la obligación es la misma, debo declarar, ¿ya? Estoy obligado a declarar, debo cuidar. La inquietud que nos mencionaba Jacqueline se subsana declarando a tiempo, para que no estemos expuestos a la aplicación de sanciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una contrapartida, ¿no es cierto?, una respuesta bien como categórica. Quiero evitar multas o sanciones, hago mis solicitudes a tiempo, consulto oportunamente, doy los avisos pertinentes dentro de los plazos, ¿ya? Presento mis declaraciones en forma oportuna. No voy a tener ningún recargo, voy a pagar estrictamente lo que corresponda. ¿Perfecto? Ahora, la obligación de pagar es la obligación tributaria principal de todo contribuyente. Tenemos que allegar los recursos, ¿no es cierto?, que le corresponden al Estado, al erario o caja fiscal. Y ya eso se vincula con el pago de los impuestos que se declaran en tiempo y forma, pero que a veces también se puede, la ley permite diferir, como el caso del impuesto a la renta, diferirlo por un tiempo, también el impuesto al valor agregado con el sistema de pago diferido del IVA, ¿ya?, al que se accede con un buen comportamiento tributario. Entonces de ahí otra vez adquieren relevancia el cumplimiento de las obligaciones que le afectan al contribuyente, ¿ya? La obligación tributaria principal, ¿no es cierto?, el pago de los impuestos, decíamos. Entonces vamos un poquito a la filosofía de este tema, ¿no es cierto?, que la existencia de los impuestos resulta fundamental para poder diseñar, ¿no es cierto?, e implementar las estrategias de desarrollo económico, social, ¿no es cierto?, que compromete a cada país, ¿cierto? Estamos hablando en particular de nuestro país, ¿cierto? En Chile, según la Dirección de Presupuestos, los impuestos proporcionan aproximadamente un 80% de los recursos con que año a año el Estado financia los gastos de inversiones que realiza en beneficio de la comunidad, en materia de salud, educación, previsión, vivienda y otros gastos. Sabemos con respecto a esto que hay opiniones variadas, pero como en forma generalizada muchas veces llegamos a la conclusión de que estos beneficios a veces resultan insuficientes. Pero tenemos que tener en claro que del total de los impuestos que se deberían recaudar, tenemos una tasa elevada de evasión del impuesto al valor agregado, ascendente en torno a un 25%, y una tasa similar para los impuestos a la renta. Y eso pasa también por el tema de personas que deciden no pagar sus impuestos, como también de aquellas personas que están trabajando sin todavía formalizarse, ¿ya? Ahora, las acciones que el servicio realiza, ¿no es cierto?, son de distinta índole. A las personas que están declarando, porque
esto hay que decirlo, el 95% de las personas declara voluntariamente y paga sus obligaciones tributarias. Les presta toda la ayuda y el soporte necesario para que puedan, digamos, no incurrir en sanciones, hacer sus cosas bien, acceder a beneficios, porque hay beneficios tributarios también. Usted compra, por ejemplo, un camión para su negocio, ese camión es una inversión grande, ¿no es cierto? 20 sobre 30, 40 millones de pesos, a lo mejor tiene que acceder a un crédito, pero usted tiene lo inmediato como emprendedor, como va a tener un IVA grande recargado en esa operación, no va a tener que pagar impuestos en los primeros meses, porque sus ingresos no se van a levantar tanto como para, en una sola operación, cubrir el IVA de la compra, de la adquisición de ese vehículo. Entonces usted se va acumulando ese impuesto al valor agregado de la compra. Por 6 meses consecutivos usted puede pedir la devolución del monto que tenga acumulado y se lo van a dar. Usted cumple, ha tenido sus declaraciones presentadas de forma normal, usando las normativas como corresponden, no ocupando el IVA solo por lo que se relaciona directamente con el giro del negocio. Usted, por ejemplo, el IVA involucrado en esa operación, supongamos que fueran 20 millones y el IVA fueron 20%, son 4 millones de IVA que están involucrados, ¿cierto? Ahora, ese IVA usted lo va a poder recuperar para usarlo como capital de trabajo en su negocio. Ese es un beneficio tributario y existen muchos más, muchos más. Bueno, entonces lo que decíamos que las acciones que el servicio hace son para apoyar a este contribuyente, este ciudadano que decide, ¿no es cierto?, formalizarse, declarar y pagar oportunamente, ¿no es cierto?, cumplir voluntariamente sus obligaciones. El servicio tiene la obligación de facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes y de habilitarlos adecuadamente para que puedan cumplir con sus obligaciones. Y también, ¿no es cierto?, como tiene que fiscalizar la tributación fiscal interna, debe hacer todas las acciones para poder fiscalizar también a los contribuyentes, ¿no es cierto?, que están en evasión, ¿no es cierto?, que son estos contribuyentes formalizados, pero que no están declarando sus impuestos o que lo están haciendo, ¿no es cierto?, en forma, digamos, están subdeclarando los montos de sus operaciones. Entonces ahí hay otras acciones como la auditoría, ¿no es cierto?, las liquidaciones de impuestos que se generan a partir de ellas, los cobros de los giros pertinentes y otras instancias, ¿no es cierto?, en la eventualidad de que se den, digamos, otras figuras más complejas que están contenidas, ¿no es cierto?, en el Código Tributario, que ya hablan de una especie de premeditación o maquinación para evadir, que no es el tema, ¿no es cierto?, claro, que normal del que nosotros queremos hablar. Del incumplimiento. Exactamente, ya de una decisión, ¿no es cierto?, de evadir. Bueno, hablamos, ¿no es cierto?, que todas las empresas que han informado un inicio de actividades, ¿cierto?, todas las empresas que han informado un inicio de actividades, ¿no es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos y que desarrollan actividades comerciales, industriales, mineras y otras, que se resumen todo en el artículo 20 de la Ley de la Renta, están obligadas a pagar estos impuestos por las utilidades que generen. Eso se llama, según el régimen tributario, renta líquida imponible, cuando es con contabilidad completa, base imponible cuando es con contabilidad simplificada, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que hace es que al monto que se determina de todos los ingresos que usted obtuvo, se le deducen todos los gastos relacionados con esa renta que usted generó y se determina un resultado que por eso se llama base imponible o renta líquida, porque es ya depurado de todo gasto, de todo costo, ¿ya? Esos ingresos, ¿ya? Entonces, eso se rige por la Ley de Impuesto a la Renta, y en la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no es cierto?, tiene una clasificación de estas rentas, ¿no es cierto?, que son los incrementos de patrimonio, ¿verdad?, que obtiene una persona, ¿ya?, los ingresos, ¿ya?, y son rentas de capital las que van grabadas con la primera categoría, que son las que le afectan a ustedes como empresarios. Y las rentas del trabajo, ¿no es cierto?, que se graban, que están contenidas en la segunda categoría, pero que se graban solo con el impuesto global complementario, ¿no es cierto?, o con el impuesto único a los trabajadores en el caso de las personas que trabajan en base a un sueldo, ¿verdad?, con un contrato de trabajo, con una sujeción de dependencia, ¿no es cierto?, respecto del empleador. En esos casos estamos hablando de rentas del trabajo y también, ¿no es cierto?, tanto las rentas obtenidas del trabajo como del capital confluyen en su conjunto a la base imponible o renta del impuesto global
complementario, que es un impuesto final, ¿no es cierto?, que ya grava a la persona que percibió estas rentas. Entramos, ¿no es cierto?, vinculando las obligaciones tributarias con el ciclo de vida del contribuyente. Entonces decimos creación de RUT, obligación tributaria. Inicio de actividades, lo mismo. Otras obligaciones tributarias que se derivan del inicio de actividades, la autorización de documentos tributarios. Ya sabemos que estos documentos son electrónicos, ¿verdad? Tanto las boletas como las facturas, ¿cierto? La actualización de la información, o sea, los avisos, las comunicaciones al servicio, las reorganizaciones de empresas cuando correspondan, ¿no es cierto? Una empresa absorbe a otra, se separa en varias, distintas cosas. Las declaraciones de impuestos, declaraciones juradas, ¿no es cierto? Las declaraciones juradas no implican un pago, implican solo informar oportunamente. Las declaraciones de impuestos implican, ¿no es cierto?, informar el movimiento y pagar los impuestos pertinentes. Tenemos, ¿no es cierto?, solicitudes de devolución del IVA, ¿no es cierto?, en la compra de activos fijos, como mencionábamos recién, por dar un ejemplo, ¿ya? Solicitudes ¿cómo se llama?, de peticiones administrativas que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, que son de una amplia gama, ¿ya?, de posibilidades. Y también el aviso de término de giro. Todo está marcado en las normativas tributarias que mencionamos y son el conjunto de las obligaciones tributarias del contribuyente. A estas obligaciones, ¿no es cierto?, se le incorporó a partir de junio del 2020 la obligación de hacerlas vía internet, ¿ya? Es obligatorio, por eso el servicio tuvo que readecuar su plataforma, incorporar nuevos trámites que no estaban para hacerlos totalmente asequibles por esa vía. Pero existe una excepción que es permanente, que es la misma que se aplica para la emisión de documentos tributarios electrónicos y que tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando el contribuyente desarrolle su actividad en un domicilio que está ubicado en un lugar geográfico que no tiene cobertura de datos móviles o fijos, nosotros lo que entendemos, ¿no es cierto?, por acceso a Internet, ¿cierto?, que no hay acceso a la energía eléctrica, donde tampoco podemos hacer funcionar nuestros dispositivos, nuestros equipos, ¿verdad? O en un lugar que por alguna ocurrencia de una catástrofe nacional ha sido decretado como zona de catástrofe, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se le puede exigir que utilice esta tecnología porque no va a estar, digamos, disponible en esa época y se le permite, ¿no es cierto?, hacer los trámites en forma presencial a través de papel, de formulario, ¿no es cierto?, tanto para las peticiones, las declaraciones, como para la emisión de los documentos tributarios, pudiendo, ¿no es cierto?, siempre optar por hacerlo en las oficinas del servicio cuando tenemos duda para que podamos ser habilitados en la realización del trámite de que se trate. Ustedes, ¿no es cierto?, ya los tenemos claramente definidos como emprendedores, esta guía, ¿no es cierto?, que la denominamos así para hacerla coincidente con una que está disponible en la página, ¿ya? Detalla las principales obligaciones que deben cumplir los contribuyentes que realizan estas actividades comerciales, como lo hemos dicho, tanto en forma tradicional, ¿no es cierto?, face to face, ¿verdad?, o a través de las plataformas de ventas por internet o marketplace cuando se juntan, ¿no es cierto?, como en una especie de, llamemos, de una galería virtual, muchos contribuyentes para poder ofrecer sus servicios, sus productos a la comunidad. El propósito es contribuir al cumplimiento de las obligaciones que hemos estado señalando, ¿verdad? Y las alternativas para formar una empresa, ¿cierto? Habíamos algo dicho, ¿no es cierto?, como persona natural, donde la empresa va a tener funcionamiento bajo mi propio RUT, ¿verdad? Yo voy a ser responsable personalmente de las deudas que se generen, y ahí, ¿no es cierto?, es importante tener en cuenta que esta obligación no solamente van al capital, sino que aportados, sino también, digamos, pueden afectar nuestro patrimonio personal, por eso que hay alguna figura que se creó en la legislación chilena, como la EIRL, que limita esa responsabilidad solo a el monto del capital involucrado. Las sociedades también tienen esa misma característica, ¿no es cierto? Deben funcionar en un domicilio que tiene que tener el carácter de domicilio comercial, el cual es el único dato que conforma la declaración de inicio de actividades, que debe ser acreditado por el contribuyente, ¿ya? El capital es indispensable, dado que estamos hablando de una actividad de renta de capital,
que genera rentas de capital. Por lo tanto, usted tiene que mencionar cuál es su capital, y este capital no es necesario que lo acredite, de cómo lo obtuvo, la procedencia del capital, sino que usted declare su monto lo más acercado a la realidad posible. ¿Ya? Entonces, esto es lo que diferencia a una persona jurídica de una persona natural. ¿No es cierto? La persona jurídica puede estar formada por una sola o por más personas, va a tener que actuar necesariamente a través de un representante legal, ¿verdad? Formas de emprendimiento, ¿no es cierto? Empresa individual, unipersonal, ¿no es cierto? Que es yo, ¿no es cierto? Voy a hacer mi inicio de actividades sin ninguna otra formalidad, ¿ya? A través de la página del servicio, empresario individual. Pero si yo decido irme por la opción de la microempresa familiar, que es una opción que se me ofrece a través de una ley que se dictó más o menos en torno al año 2012, ¿verdad? Entonces, ahí yo cumpliendo los requisitos para ser un microempresario familiar, voy a obtener otros beneficios, como por ejemplo, no tener que acreditar el domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos, pero más que eso, también acceder a algunas facilitaciones que otorgan las municipalidades en cuanto a la obtención de las patentes y también el monto que se debe pagar por ella. Y la persona jurídica, ahí está toda la amplia gama, ¿no es cierto?, de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, empresa individual de responsabilidad limitada, que es la IRL, dejamos para el final, ¿no es cierto?, las que son, digamos, sociedades más complejas, como las sociedades anónimas abiertas cerradas, que funcionan en base a, el capital está, ¿no es cierto?, establecido a través de la generación de acciones de pago, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, las sociedades colectivas, corporaciones, fundaciones, cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro que no se conforman con el objetivo prioritario de generar renta, más para poder cumplir los beneficios específicos que tienen, desarrollan estas actividades y cuando lo hacen también tienen que hacer el inicio de actividades como cualquier otro contribuyente. ¿No es cierto? La persona natural como la persona jurídica debe cumplir requisitos, ¿no es cierto? Se debe tener la cédula de identidad para constituir la empresa cuando es persona natural, ¿no es cierto? Se puede constituir bajo la modalidad de microempresa familiar y ahí están las exigencias, ¿no es cierto? Que la actividad que constituye el giro se realice en la casa habitación, que la actividad no sea contaminante, considerando un amplio espectro de las formas de contaminación que existen, que quien desarrolle la actividad sea el legítimo o legítima ocupante de la casa habitación familiar, ya sea propia, arrendada, cedida, ¿no es cierto?, que en ella no trabajen más de 5 personas extrañas a la familia y se sigue considerando hasta ese número como un emprendimiento familiar y que los activos productivos no excedan de 1000 UF, vale decir el capital, y eso es mucha plata, ¿ya? Son cercanos, o sea, pasados los 30 millones actualmente de acuerdo al valor de la UF. Ya, en caso de las personas jurídicas se deben constituir por escritura pública ante notario, como lo mencionábamos delante, con las dos formalidades, ¿verdad? Pero nosotros proponemos, ¿no es cierto?, que ustedes utilicen la formalidad del registro de empresas y sociedades, porque es gratuito, es un registro público que no requiere hacer otras tramitaciones para que empiece a surtir efecto este estatuto social, ¿verdad? Depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ¿no es cierto? Y la Constitución se hace a través de este estatuto que llena el contribuyente en tu empresa en undía.cl, un sitio del Ministerio de Economía, el ministerio que informamos, ¿verdad?, que es de acceso gratuito y que está vinculado con el servicio para el otorgamiento directo en línea del RUT de la persona jurídica. En caso contrario, la persona debe, ¿no es cierto?, hacer el trámite ante nuestra página para la obtención del RUT y después de la IRUT, que es la cédula digital que hoy día existe para identificar a estas personas jurídicas. Ya, los trámites, como ya los mencionamos, es un mero repaso nomás, ¿verdad? Y dijimos que el lugar de realización es Internet, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para la escritura en la notaría, la inscripción en el conservador de bienes raíces de la comuna, la publicación en el diario oficial, que hoy día es electrónico, y los trámites en el servicio en la unidad que corresponda al contribuyente. Perdón. Las obligaciones, ¿no es cierto?, de efectuar trámites por Internet tienen esta exención, parece que está repetida la lámina, así que me disculpo, ya la habíamos conversado, ¿no es cierto?
Y la formalización, ¿no es cierto? El primer paso, en el caso de las personas jurídicas, es la solicitud de RUT para aquellas que lo hicieron a través de la escritura pública ante notario, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, debe solicitar RUT para las personas extranjeras, ¿ya? Y se hace por internet. Este trámite, ¿no es cierto?, el inicio de actividades, que es el trámite común a todos los contribuyentes, se hace también por la página, personas naturales y personas jurídicas, se sigue, ¿no es cierto?, una ruta que la vamos a ver un poquito más en la práctica, y puede ser realizada por cualquiera de los socios, el representante legal, y sigue por una persona autorizada para hacerlo, que suele ser el contador, ¿verdad?, debiendo autenticarse con el root y clave de quien realiza el trámite. Y aquí hay un aspecto importante a destacar: el inicio tiene 3 elementos fundamentales: la actividad económica que voy a realizar, el capital con que cuento para realizarla, y el domicilio de esta actividad. En cuanto a la actividad económica, adquiere gran relevancia el código de esta actividad, que está en un catálogo que se llama Código Clasificador de Actividades Económicas, ¿no es cierto?, que es un código internacional en que se representa cada actividad de las que pueden ser, ¿no es cierto?, clasificadas, porque existen muchas otras nuevas actividades, ¿no es cierto?, que tienen que ir a un bolsón, ya que las aglutina, ¿ya? Y aquí pusimos como ejemplo el transporte de carga por carretera, que se asocia a este código 492300, o sea, usted va a tener que poner su giro, lo que hace transporte de carga, por ejemplo, y usted va a tener que poner un código de actividad que va a ser el 492300, y ese código va a tener asociada una descripción que es transporte de carga por carretera, ¿ya? La obtención del RUT, ¿no es cierto? Aquí tenemos un paso a paso: se hace mi SI, mis trámites, ¿no es cierto?, o mis trámites en línea, perdón, o a través de servicios online. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto?, nos da el acceso, ya se completa el formulario con los datos pertinentes que van a venir provenientes de la escritura pública y de las inscripción en el registro de comercio, y también del código verificador electrónico del diario oficial, ¿verdad? De ahí va a surtirse toda esa información, y el sistema ya va a tener mucha información recuperada como servicio nosotros, y usted va a tener que completar los datos que vayan faltando. Una vez que esté completo el sistema, ¿no es cierto?, digamos, el formulario se envía y el servicio le manda una respuesta, ¿no es cierto?, y le otorga, le asigna un número de RUT. Puede que ese trámite también a veces quede, ¿no es cierto?, en pausa, no en pausa, llamemos desde el punto de vista del trámite, porque queda realizado, pero sí un periodo, un proceso de revisión de antecedentes, y ahí después, ¿no es cierto?, se valida y usted ya dispone de su RUT. El inicio, habíamos dicho que es comenzar formalmente el desarrollo de las operaciones comerciales o económicas, permitiendo, en términos bien generales, pero súper importante, recibir y emitir documentos tributarios, o DTE, como le denominamos actualmente, porque todos son electrónicos, autorizados para el registro, ¿no es cierto?, el respaldo de sus operaciones comerciales, ¿ya? Como trámite consiste en una declaración jurada, y todas las declaraciones asociadas a avisos, a comunicaciones al servicio, tienen este mismo carácter, lo que da cuenta, ¿no es cierto?, en este caso, de actividades económicas generadoras de impuestos susceptibles de ser gravadas con impuestos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Tributario, pero más importante que eso y relevante es que ustedes se hacen responsables de lo que declaren con respecto a estos trámites, ¿no es cierto?, cuando los realicen a través de la página, ¿verdad? Porque al ser una declaración jurada, les asiste, ¿no es cierto?, la obligación de que esta información sea fiel a la verdad, ¿ya? Fidedigna, como normalmente digamos, la mencionamos. Pasemos directamente al trámite del inicio de actividades, ¿no es cierto? 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades. No se asuste nadie, no se inquiete, nosotros no vamos a pedir información desde cuando ustedes partieron con su emprendimiento. Nos interesa que se sientan habilitados para tomar la decisión de poder hacer su inicio cuanto antes, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo lo que hemos tenido como conversación previo. Ya hay un ejemplo: si se comenzó la actividad el 12 de marzo de este año, el plazo para realizar el inicio es el 31 de mayo. Alguien podría decir, pero si fue el 12 de marzo, entonces yo cuento 12 de abril, 12 de mayo, ¿por qué hasta 31? Porque no dice 2 meses siguientes al inicio, sino que dice 2 meses siguientes a aquel en que comienza su actividad, quiere decir a aquel mes
Entonces, aquí el mes en este ejemplo fue marzo. Por lo tanto, el primer mes siguiente es abril completo y mayo completo. ¿Cuál es la única salvedad? Que si el 31 de mayo cae en día inhábil, ¿cierto? Sábado, domingo, sino salirnos del segundo mes, porque ahí estaríamos pasando a un tercer mes y la ley dice dentro del segundo, ¿ya? Cabe indicar, ¿no es cierto?, y es importante hacerlo presente, que la norma, ¿no es cierto?, que estamos mencionando, señala que estas obligaciones comienzan cuando usted efectúa cualquier acto u operación, ¿no es cierto?, que constituye un elemento necesario para determinar los impuestos periódicos que le van a afectar, ¿ya? Entonces, es importante que cuando yo tomo en arriendo un local comercial, cuando yo compro un horno y, digamos, algunas máquinas de panadería, cuando yo, ¿no es cierto?, me voy abasteciendo de todo lo que necesito para instalar una peluquería, por ejemplo, u otro tipo de servicio, compro un plotter, compro una impresora, ¿verdad? Estoy ya dando pasos para generar mi actividad económica. Tengo que ser ministro de actividades porque voy a tener que, digamos, comprar con factura esos productos, y no puedo hacerlo si no estoy formalizado, y a su vez, ¿no es cierto?, voy a tener que registrar, informar esas compras para poder usar también el IVA, que tiene el carácter de crédito fiscal, que va a ir asociado a cada operación de compra que yo realice, ¿ya? Entonces, muy importante cuando decíamos ahí, digamos, recibir documentos tributarios y emitir documentos tributarios, se asocia también a aquello, comprar con factura, ¿ya? Porque el respaldo de mis operaciones es mi comprobante de gasto para yo rebajar, ¿no es cierto? Cuando tengan el carácter de gasto mis adquisiciones, cuando tengan el carácter de costo mis adquisiciones, tengo un documento legal específico y único que es el original, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, el XML de la factura electrónica, ¿no es cierto?, que recibí y que yo otorgué cuando ya empiece a dar, digamos, a otorgar estos documentos. Va a ser el documento hábil para mi cliente. Si yo no le doy ese documento, mi cliente no puede hacer uso de los derechos que tiene a ocupar el crédito fiscal, a relacionarse comercialmente con otros contribuyentes. Eso más o menos para enlazarlo con lo que ya habíamos conversado. Ya esto, ya lo dijimos, personas naturales, personas jurídicas, y esto es lo fundamental, y con esto ya estaríamos casi llegando al fin para los fines de que ustedes puedan hacernos sus consultas, ¿no es cierto? Tenemos un flujo, ¿no es cierto?, que vamos a seguir ordenadamente porque el sistema nos va a ir guiando, ¿verdad? Paso a paso. Registro de las actividades que voy a desarrollar, dijimos nombre de la actividad, código de actividad, ¿cierto? ¿Qué más? Registro de capital. ¿No es cierto? El capital, declaración del capital, ahí hacemos una aclaración, que cuando soy persona natural, yo no solamente digo 5 millones, sino que yo debo desglosar qué activos componen ese capital, los activos relevantes. Entonces mi capital yo los desgloso, eso se llama declarar los activos relevantes, que es una obligación que se impuso a partir de marzo del año pasado a través de resolución, solo para las personas naturales. Tanto cuando hacen el inicio, tanto cuando teniendo inicio hacen una ampliación de giro. La declaración del domicilio es fundamental, ¿cierto?, donde sitúa el ejercicio de sus actividades económicas, o también, ¿no es cierto?, el asiento principal de su contabilidad, ¿ya? Porque puedo tener una casa matriz que es esa, pero puedo tener una sucursal donde hago la actividad económica, por ejemplo, la actividad agrícola. Mi casa matriz, ¿no es cierto?, la puedo fijar en un domicilio urbano, ¿verdad?, pero yo tengo que tener una sucursal, porque ahí no, aquí en el domicilio urbano yo no puedo plantar, no puedo tener los animalitos, tengo que tener, ¿no es cierto?, una parcelita, una granja, y ahí surge el concepto de la sucursal, ¿ya? Este domicilio tiene 3 elementos: la dirección propiamente tal, el rol de avalúo de la propiedad, que lo da el Servicio de Impuestos Internos, digamos, enrolar estas propiedades al rol de avalúo fiscal, y el RUT del propietario. Y para su acreditación es importante señalar la forma en que se está usando este inmueble. Si es propio, si es cedido o si es arrendado o obtenido por otro medio. Son las 3 formas de ¿Cierto? poder acreditar el domicilio. Claro. Ya sea siendo el propietario del bien raíz, que nosotros lo vamos a cotejar en nuestro sistema por el rol de avalúo de la propiedad,
La otra opción es a través de un contrato de arriendo, que el contrato de arriendo en este caso tiene que ser notarial, en el cual nosotros podemos identificar el rol de la propiedad en conjunto con el RUT del propietario, ¿verdad? Así es. Y la otra opción es cedido, es cuando en la figura que el propietario me cede sin costo, ¿verdad?, el uso del bien con destino comercial. Esas son las tres Exactamente. formas de poder acreditar un registro de domicilio y que se hace un requisito al momento del inicio de actividades. César, entonces ahí, ¿no es cierto?, vamos a proceder a ingresar, ¿no es cierto?, el correo electrónico y a su vez, ¿no es cierto?, presionar el botón que nos va a permitir la verificación de este correo, ¿cierto? Esto es obligatorio, se presiona, ¿no es cierto?, el botón de validación del correo y nos llega inmediatamente un mensaje a ese correo con un código que nosotros vamos a tener que incorporar para los fines de continuar con el proceso. Y después viene lo que hablábamos, lo que muy bien, ¿no es cierto?, expresó César en cuanto a el ingreso de los documentos que van a respaldar el domicilio que estamos declarando en este inicio de actividades. ¿Ya? Completamos el proceso, estamos listos, tenemos inicio de actividades, ya podemos inscribirnos para emitir boletas o facturas en los sistemas gratuitos que oferta el servicio, o también, ¿no es cierto?, optar por la opción de hacerlo a través de los que ofrece el mercado. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar habilitándonos para poder respaldar las ventas, los servicios, ¿no es cierto?, a través de los documentos que correspondan. Boleta para el contribuyente consumidor final, factura para otro vendedor, otro comerciante, otro prestador de servicio, ¿ya? Entonces, ahí ese es el conjunto, ¿no es cierto? Aquí está el tema de informar o actualizar el capital a través de los activos relevantes que mencionábamos. El paso a paso, ¿no es cierto?, lo vamos a ver aquí en la práctica. Entramos, ¿no es cierto?, a www.si.cl, servicio online, RUT, inicio de actividades, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el primer acceso, ¿verdad?, que nos va a permitir entrar, ¿no es cierto?, adentrarnos en esta navegación en el RUT, el inicio de actividades. Como nosotros somos personas naturales, no vamos a pasar por la obtención del RUT. Si somos personas jurídicas, vamos a tener esos pasos previos, vamos directo al inicio de actividades. Y aquí una novedad: cuando yo estoy haciendo el inicio para mí, ¿no es cierto?, repito el mismo RUT con el cual me identifiqué al acceder a la página, pero cuando estoy haciendo un RUT un inicio para una persona jurídica, yo me identifiqué con mi RUT y propia clave, ¿verdad?, como socio, como estoy haciendo el inicio, que es para la empresa persona jurídica que ya tiene su RUT, como habíamos dicho, porque la hicimos en tuempresaenundía.cl. El sistema siempre va a estar haciendo alertas. Por ejemplo, si usted ya tiene una actividad, aquí está una alerta que aparece, un ejemplo para una persona extranjera, ¿ya?, que dice, lo vamos a acercar. Ay, se me fue el mouse. Ahí. ¿No funcionó? Ahí sí. Dice, actualmente usted registra una visa del tipo sujeta a contrato dependiente, una visa de estudiante, una visa de turista, lo que no le permite realizar el trámite de inicio de actividad. O sea, aquí los contribuyentes tienen que tener, ¿no es cierto?, su permanencia definitiva y tener su carnet de identidad. También puede ser un trámite más frecuente que el contribuyente ya tenga un inicio de actividad en segunda categoría, que también no nos da la alerta, ¿verdad? Nos dice que este contribuyente tiene inicio de actividad, por tanto, ahí el trámite que corresponde es la ampliación de giros. Pasar de una actividad de segunda categoría a una actividad de primera categoría. Claro, o mantener las dos, ¿no es cierto? En este caso, al ampliar el giro, ¿no es cierto?, va a agregar esta actividad de primera. Esas son las alertas que el sistema manda en esta instancia, ¿verdad? Vamos a volver atrás. Ya, para poder, ¿no es cierto?, ahí está la pestañita. ¿Se fijan que están las pestañas que nosotros revisamos todas en el flujo? ¿Ya? Ahí están. ¿Estamos en cuánto ahora? Ya. Entonces, ¿qué le parece? Que podamos ir haciendo las consultas y podamos pasearnos por esta partecita si es que alguna se refiere a ello. Le damos el paso para que puedan abrir los micrófonos y nos puedan plantear consultas si es que tenemos, porque ya no estamos acercando a la hora límite. Hay unas consultas en el chat, Margarita, mire, dice:
Hola, consulta, ¿qué pasa con las máquinas Sumo que comenzaron a cobrar el 19%? ¿Eso se debe pagar aunque no se esté formalizado? Lo que pasa que, claro, las máquinas Sumo, si usted lo mira en forma, digamos, eh, ética, llamemos, no deberían funcionar si el contribuyente, si la persona no está formalizada, ¿cierto? Porque la formalización del contribuyente, el inicio de actividad, hace que al vincularla con este dispositivo que permite emitir un comprobante, ¿no es cierto? Esta información llegue al servicio de impuesto interno. Cuando yo estoy usando la máquina, estoy facilitando mi gestión de emprendedor, pero no estoy cumpliendo con las normativas legales, ¿ya? Entonces, digamos, claro, si me lo pregunta, tengo que decirle a disgusto mío, ¿cierto? Claro que no está obligado a pagar el impuesto porque no hay una vinculación con el servicio. Entonces hay que hacer, ¿no es cierto?, esta conectividad que es la formalización, y ahí recién se fija que ahí este es un ejemplo claro de lo que decíamos antes, qué pasa cuando no me formalizo. Ese es un ejemplo claro de no cumplimiento de la obligación tributaria. Claro. ¿Otra consulta? Dice, ¿hay algún tipo de formalización especial para el rubro artesanal? Ya, el rubro artesanal es para mirado como contribuyente igual que cualquier otro inicio de actividad. No tiene ninguna diferenciación. ¿Ya? Ya. Sí tiene aspectos que debe considerar el empresario, porque, por ejemplo, a veces los artesanos utilizan productos, material reciclado, ¿no es cierto?, productos que no los compran con factura, que los recolectan, ¿no es cierto?, que los acopian, que ellos mismos los van, digamos... Claro, artesanía en madera, por ejemplo. Claro, en madera, en telas. Está muy difundido, por ejemplo, las telas de jeans que se usan. Tenemos varias nosotros recicladoras de tela. Claro, hay también personas que, por ejemplo, salen a buscar, ¿no es cierto?, hojas de árboles, pétalos de flores, varitas, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay personas que usan el coligüe, que usan ¿cómo se llama?, el bambú, que no se venden, ¿no es cierto?, se recogen, ¿ya? Entonces, ahí, siempre uno tiene que fijarse cómo va a establecer sus precios. De manera, no sé, aquí va a ser más amplio el margen de comercialización, pero es que el margen de comercialización, como se llama generalmente, involucra todo el esfuerzo que también el artesano hace, porque es de fabricación, ¿no es cierto?, propia. Su mano de obra. Es su mano de obra la que va involucrada, ¿no es cierto? No está aplicando un margen a materiales que compró porque no los compró, pero también, ¿no es cierto?, ejerció un esfuerzo para ir a buscarlo, ¿no es cierto?, recorrió cerros, no sé, la tela que de algún modo, ¿no es cierto?, fue recopilando, la fue habilitando, seleccionando para ver cuál le servía para una cosa, para la otra, ¿no es cierto?, las fue clasificando, en definitiva, puro trabajo, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta al momento de formalizarse, pero desde el punto de vista del servicio, no, ni siquiera, yo diría, no sé cómo pensar en algún tipo de artesanía que necesitara alguna autorización de otro organismo que no sea la municipalidad para la patente. Okay. Hay otra consulta igual. Tengo dudas en relación a la solicitud de la página para inscribirse como microempresa familiar. Ya, es que en la página no hay una solicitud para inscribirse como microempresa familiar. Estamos ahora viendo cómo vamos a modificar ese tema. Lo que hay es una inscripción en el registro de microempresario familiar que se hace en la municipalidad. Y cuando yo ya tengo ese documento, ¿cierto, César? El contribuyente se presenta en la municipalidad, ¿verdad? Y luego viene al servicio con ese formulario, el de la microempresa familiar. Y es ahí donde nosotros, en primera línea, ¿verdad?, le colocamos un atributo, MEF, que habla de la microempresa familiar. Pero el contribuyente que hace su inicio en actividades por internet no tiene cómo mencionar que es MEF, sino que eso hoy día lo hace acá físicamente en nuestra oficina. Con el formulario o sea, hace el trámite de la municipalidad y luego hace el trámite en la oficina. O sea, lo que queremos decir es que ellos pueden hacer igual su inicio de actividades por la página. Si tienen algún inconveniente, vienen para acá y nosotros los habilitamos para que lo hagan en nuestros equipos de autoatención que mantenemos en la oficina, que también están asistidos por estudiantes en práctica, ¿cierto? Y en que nosotros no podemos hacerle el trámite, sino que los asistimos con una suerte de acompañamiento, direccionándolos para que lo puedan realizar, y a la vez, ¿no es cierto?, tomamos nota, ¿no es cierto?, a través de un número de atención,
de que ustedes, que son microempresarios familiares y que van a tener ese trato, ¿no es cierto?, especial, que no le vamos a exigir acreditar el domicilio. ¿Ya? Otra consulta, mermeladas artesanales, ¿cómo clasifican y con ventas relativas, dice? Por ejemplo, las mermeladas artesanales. ¿Cómo clasifican? Como... Actividad de primera categoría, ¿verdad? Sí. Si bien no hay un código de actividad específico para la venta de mermelada, pero hay algunos códigos genéricos. Elaboración de productos frutícolas, por ejemplo, Okay. por ahí uno va buscando, pero no sé a dónde va la consulta, si era sobre esto que estamos diciendo. No sé, Ipre, si quieres complementar tu consulta. Después vamos a seguir con Petronila. Ya. Ipre, ¿estás por ahí o no? ¿Tienes tu micrófono? ¿Puedes hablar por micrófono para complementar tu consulta, Ipre? Hola, buenos días. Hola, muy Ipre buen por acá. día. Bueno, mi pregunta va directamente en cómo se clasifica en el rubro primera categoría, segunda categoría, Ya te y si, bueno, aunque las ventas sean relativas, hay días en que las ventas pueden ser cero. Ventas cero. ¿Que el nivel de venta no es homogéneo? Ajá, correcto. Ya, siga nomás. ¿Y ahí cómo se hace en ese caso? Bueno, cuando uno no tiene ingresos, por ejemplo, declara sin movimiento. ¿Ya? Eso va a ser coincidente con quien no emitió documento tributario en ese periodo. Si en un mes compró más que lo que vendió, usted va a tener que declarar sí o sí, porque va a tener un saldo de IVA a favor suyo. No va a tener que pagar un impuesto. O sea, ahí las ventas fueron las más bajas que las compras. Que es esa, como usted habla de esa, digamos, línea, ¿no es cierto?, que puede ser de subida o de bajada respecto a los ingresos, se va plasmando en la declaración mensual. Lo importante es que tengan claro el cumplimiento de la obligación se hace. Si usted no emite factura electrónica, del 1 al 12 del mes siguiente, cuando tenga que pagar impuestos. Si emite factura electrónica, del 1 al 20 del mes siguiente. En ambos casos tiene que pagar los impuestos por internet. ¿Ya? Ahora, si usted tiene un saldo a favor, no un impuesto a pagar, este plazo se extiende hasta el día 28 del mes siguiente, pero no hasta el 29. Muchas personas llegan el 29, no pude hacer la declaración y ya estamos fuera de plazo y va a tener multa. Y cuando tengo remanente a favor, la multa es más elevada. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta aquello. Los plazos son súper importantes. Si yo no tengo que pagar impuestos este mes porque ya vi que digamos, tengo menos compras que ventas, ¿cierto? Ahora, en ese caso, tengo que pagar impuestos porque tengo que pagar un PPM, pago provisional mensual, que es un porcentaje respecto de las ventas que realicé. Pero si yo no ejercí actividades de venta y solamente tengo un arrastre de remanente de crédito fiscal IVA del mes anterior o compras con IVA del mes presente, entonces ahí yo tengo que declarar, ¿no es cierto?, dentro del plazo que recién mencionábamos, ¿no es cierto?, que es del 1 al 28. Entonces, ¿para qué espero al 28? Que se me pase el día, que me surja una obligación, una preocupación, que me quite del pensamiento esta obligación, mejor lo hago antes. ¿Ya? Ese es el ideal. Si tengo los recursos para pagarlo el día 10, lo hago el día 10. ¿Ya? Pero si no tengo los recursos y tengo un buen cumplimiento tributario porque he estado pagando regularmente, declarando todas cumpliendo mis obligaciones, entonces voy a poder, en una oportunidad que lo amerite, postergar el pago del IVA hasta por 2 meses sin pagar ningún recargo. Solo el reajuste. ¿Se fija? Entonces todo pasa por tener un control, ¿no es cierto?, y manejarse con estas temáticas de los plazos y también, ¿no es cierto?, apoyarse cuando sea factible con un contador. Otra consulta, la de Petronila venía, ¿verdad? Sí, Petronila, adelante, la va a hacer verbalmente. Dale, Petro. Sí, buen día. Tengo una duda respecto a la máquina. Por ejemplo, a mí me ha tocado comprar y bueno, yo también me quiero formalizar, pero me dicen, ¿paga el 19% o no? Con la máquina o efectivo. Porque tiene otro valor, pues si pago con la máquina me cobran aparte el 19%. Y sin la máquina, si pago en efectivo con transferencia, obviamente no me lo cobran. Eso cuando yo cobre con máquina, al
al cobrar el 19%, yo después tengo que volver a pagarle al impuesto el 19%. ¿Qué máquina está hablando, señorita? ¿Qué máquina? De Transbank. Ah, lo que pasa es que la Transbank es distinta. O sea, el Transbank, ellos no deberían hacerle, digamos, esa... En realidad, ¿no es cierto? No deberían hacer esa diferenciación, ¿ya? Porque ellos son intermediarios, ellos son una empresa administradora de tarjetas de crédito bancarias, ¿verdad? Ya. De débito y de crédito bancario. Son administradoras de esas tarjetas. Entonces, lo que ellos hacen es hacerse cargo del pago electrónico que realizan los clientes. Entonces, en el pago electrónico puede ser una boleta exenta de IVA o puede ser una boleta afecta a IVA. Ya. Da lo mismo, cualquiera de las dos. No debería tener incidencia en el valor de la máquina, que creo entender que por ahí la pregunta que me hace. Ahora, si usted me dice que le hacen un cobro mensual y eso tiene que ver, el IVA, digamos, usted no se lo va a pagar, digamos, es decir, Transbank va a administrar el pago y usted va a pagar, el IVA lo paga usted directo, ¿no es cierto?, en el momento en que hace la transferencia, o sea, el uso de su tarjeta como cliente, ¿ya? ¿Sí? O sea que, disculpe, o sea que eso lo cobra el banco, por así decirlo, no tiene nada que ver con impuesto interno, lo que está cobrando de más el 19%. Lo que usted cobra, lo que el servicio usted tiene que declarar es la diferencia entre el IVA de las compras. Oh, se cortó Margarita. Estaban con problemas de internet. Con el IVA de venta. Ay, sí. ¿Ya? ¿Se nos cayó el internet? ¿A Sí, nosotros? no se escuchó, Margarita, a ustedes no se escuchó la respuesta. Volvió el internet, ya. Pero ahora estamos conectados otra vez. Sí. Mire, yo prefiero que esa consulta, porque a nosotros necesitamos más antecedentes, le agradecería que la complementara y nos la mande por correo. Por favor. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, ¿Puede pero en dejar su principio correo, Margarita? ¿Pudiera dejar su correo en el chat? ¿Algún correo en el cual poder hacer alguna consulta? Usted lo tiene. Usted tiene el correo y usted administra yo lo dejo. con las personas que tengan dudas muy puntuales, ¿me entiende? Ok. Ya. Ypres había Entonces, levantado la mano nuevamente, o no sé si es la misma consulta. Bueno, va más o menos relacionada. Se dice que todas las personas que hemos usado la máquina SumUp, se nos va a hacer un cobro retroactivo. Ese cobro retroactivo, que creo que va desde el año 2020, ¿esto va a ser como una multa o cómo va a ser cobrado esto por impuestos internos? es que mire, todo lo que se diga, digamos así, pueden ser aprehensiones que tengan los contribuyentes, puede que sea algún tema que esté en estudio del servicio, porque claro, el servicio está revisando las plataformas, ¿no es cierto? Y está detectando que hay evasión por esa vía, evasión de impuestos, pero no está todavía concretado como para que le pudiéramos decir la forma como va a operar, ¿ya? No, esa consulta también me gustaría que la mandaran para que nosotros la podamos escalar a las instancias que corresponden, ¿ya? Sí, Disculpa. porque Sí, esto eso es lo que le no es podríamos que decir con uno respecto a ello. no es que uno quiera hacer evasión de impuestos. Esta máquina uno la compró para prestar un servicio y se entera posteriormente de que no va, no va Disculpe, directamente a impuestos internos, una cosa así. no, es que no es así, sino que esto es la consecuencia de no estar formalizado, que la operación la hace desvinculada del servicio de impuesto interno. Sus ventas, sus servicios no están teniendo el control debido porque no están pasando la información que sí ocurre cuando un contribuyente está formalizado con su inicio de actividades. La información tiene la obligación, estas administradoras, de enviárnosla toda al servicio. Nosotros hicimos un periodo de más de 3 años de plan piloto con esta, principalmente con Transbank, para poder el servicio satisfacerse de que el flujo de información que necesitamos iba a ser correcto, iba a llegar en la forma adecuada, ¿no es cierto?
por eso es que nosotros inclusive hacemos que el vale, el voucher de la máquina del Transbank o de la máquina que la administradora de tarjetas electrónicas provee, reemplace la boleta, porque nosotros no tenemos la información de base que nos debe llegar. Pero si estas entidades, digamos, están operando con una persona que no está formalizada como contribuyente, ese vínculo no se produce. ¿Ya? O sea, evidentemente se da el acuse. Claro, entonces ahí, claro, esa información, claro que el servicio puede tener acceso a ella, ¿no es cierto? Podrá tenerlo, y eso es un tema más complejo, digamos, que no va a salir así de la noche a la mañana y tiene que ser, digamos, primero normado. Normado significa que tiene que tener una base legal, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, operativizado a través de resoluciones, y no es un tema que nosotros tengamos respuesta en este minuto, pero para aclararle, ¿no es cierto?, es que uno se tiene la intención de evadir, pero como consecuencia no se pagan los impuestos cuando yo no trabajo, genero productos, presto servicios y no hago inicio. Claro. Esa es la consecuencia, digamos, real que se produce mirándolo desde el punto de vista que lo estamos viendo del pago de los impuestos, que es la pregunta que ustedes nos han hecho. Claro, porque la maquinita yo la tengo hoy día porque estoy desarrollando una actividad económica. Claro. La verdad. Y en relación a eso, mi obligación como contribuyente es formalizarlo. Exacto. Ya entiendo. Ya, ok. Me gustaría, si fuera posible, pudiesen enviar una información más profunda al respecto. Mira, les voy a nosotros pedir, hemos contribuido hoy día con informarles con respecto a la obligación de iniciar las actividades, ya que es lo fundamental que es resolver directamente ese problema. Disculpen, hay un micrófono abierto. Disculpen, alguien que lo pueda cerrar, por favor. Ahí, gracias. Y en cuanto a la obligación, y en cuanto a la preocupación o aprensión que tienen con respecto a cómo se podría, eso es lo que nosotros podamos, que tengamos información oficial, se la vamos a transmitir sin duda, con mucha, digamos, ¿Y tú? ¿Hiciste la en la medida que dispongamos de ella, ¿ya? Micrófono abierto todavía, por favor, si lo pueden cerrar. No sé cómo vamos en cuanto a las consultas. Sí, se la muestro al tiro. Estamos bien, estamos bien. Mira, yo les voy a pedir, por favor, a Gabriel con Silvia que recojan alguna consulta más específica que se le pidan por correo electrónico. Me pueden enviar un correo con las consultas más específicas, ¿ya? Si es que fuera necesario para aclarar. Esto, perfecto. No hay más consultas porque Petronila ya... ¿Hay alguna otra consulta? No, no hay más consultas. Yo le quiero agradecer, Margarita, este espacio, también a colega César, por el espacio, sobre todo para aclarar las dudas que tenemos. Así que les agradezco y para este nuevo año, para los proyectos nuevos también que vamos a tener, les voy a solicitar que nuevamente igual podamos generar este tipo de instancias de difusión. Absolutamente disponible. También le habíamos pedido en un correíto, ¿no es cierto?, que se puede difundirlo a través de las otras unidades, oficinas que conforman. Ustedes son del FOSI, perdón, me estoy equivocando. Sí. Tenía una duda, si acaso ustedes trabajan con una sola empresa o con varias empresas ejecutoras. Con varias, con muchas. Varias. Entonces hay distintos programas, por ejemplo, esto era de ferias, vamos a ver otros. Entonces también que nos consideren ahí. Ya, no, sí, por eso le digo que lo que pasa es que ya estamos terminando, estos son del año pasado recién, y lo de ahora recién todavía no parten, entonces cuando ya partan... Ustedes nos ayudan mucho con esto. Yo los vamos a invitar a hacerla a los usuarios de este año, pero eso yo creo que va a ser como en pasado primavera, Margarita, ¿ya? Porque estamos recién hasta noviembre nosotros estamos proyectados para hacer esta actividad con ustedes. Así super. Que agradecerle no se sientan abrumados a los asistentes con todo esto, digamos, dijéranlo, reflexionenlo, toda la información que hemos conversado hoy día, inclusive la última que fue gracias a la intervención de estas dos personas, ¿no es cierto?, Petronila e Ypres, ¿cierto?, nos han ayudado porque ustedes puedan tener una mayor comprensión de todo lo que involucra este paso que ustedes tienen que dar en algún momento. Así que nosotros agradecidos de su atención, de su participación. Yo todavía veo 22 personas conectadas, no sé cuánto fue el total de personas 23. que tuvimos. Hubieron más de 25, Margarita, ahí le vamos a mandar el reporte. Sí, no sé si tiene ahí, si las personas pueden prender la camarita para que nos mande una fotito. Usted véalo,
con ellos, Le por pido, favor. por favor, si pueden encender la camarita y tiene que dejar de compartir sin Margarita, por Sí, favor. lo voy a hacer de inmediato. Complementar un poco lo que dice Margarita, nosotros estamos muy agradecidos de la asistencia, dejamos nuestras puertas abiertas como servicio, si bien hoy día el servicio con la modernización del Estado tiene su plataforma habilitada, pero de todas maneras nosotros tenemos canales de atención en oficina por si algún contribuyente tiene alguna duda particular, que se acerquen a nuestra oficina, en el departamento de asistencia nosotros vamos a ayudar a resolver sus dudas, sus inquietudes que se le presenten. Les Ok. dejo abiertas esas instancias de todas maneras para los casos particulares de contribuyentes que quizás en algún momento tuvieron alguna iniciación de actividades y que hoy día están medio complicados para formalizarse porque tienen alguna situación pendiente. Bueno, si usted puede obtener que después todos prendan su camarita, toma usted la foto, nos las envía, por favor, solo para tener de repente es bueno tener una evidencia, ¿no es cierto? En ese sentido, más que nada para promover lo que estamos haciendo. Así que agradecido grandemente de la oportunidad y vamos a responder las preguntas que nos van a enviar por correo y vamos a seguir en contacto, así que nos despedimos en este instante, ¿verdad? Mandando un saludo, digamos, afectuoso, de bienestar para todos, que tengan una linda jornada y que les vaya muy bien en sus decisiones, ¿no es cierto?, estratégicas que van a tomar y en los emprendimientos que cada uno tiene, ¿ya? Buenos días. Muchas gracias, Margarita, que estén bien. Gracias, igual a ustedes. ¿Estamos listos entonces?